Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué les pareció la lectura de Trujillo en tiempos de pandemia, un estudio de Wilmer Valverde que se llevó a cabo en la ciudad de Trujillo, una de las principales ciudades del Perú? Hola Miguel. Oye, me parece súper interesante la lectura, porque habla de la crisis económica generada por la pandemia COVID-19, la cual ha incrementado significativamente el número de ambulantes de esa ciudad. Este artículo presenta un relato etnográfico de tiempos de pandemia, reseña la trayectoria demográfica de la ciudad, la primera y segunda ola, y narra las peripecias de una mujer que transita de pequeño negocio al comercio ambulatorio, así como las estrategias de supervivencia de varios comerciantes formales e informales del circuito comercial más importante del centro histórico de Trujillo, evidenciando la importancia de conocer la cultura ambulante y un abordaje multidimensional, interdisciplinario e integrado. Ese es un muy buen abordaje de la idea principal, Nico. Además, no te olvides que en la lectura mencionan que en la zona de Trujillo se ha sufrido una intermitente inmigración hacia otras ciudades, condenando el avance socioeconómico de la ciudad. Eso es cierto, Edwin. Ese factor migratorio, a pesar de haber disminuido en las últimas décadas, ha sido un causante principal para que la ciudad de Trujillo sea sumamente grande. Llegando a ese punto, a pesar de que la mano de obra aumente, la demanda va a seguir disminuyendo y va a ser un problema notorio al haber tantas personas sin trabajo. Esto va a desembocar en fenómenos como lo es el subempleo y el autoempleo, que encima para rematar, con la llegada del COVID-19, este último grupo fue el más afectado lamentablemente. Vizcarra decretó el estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio con miras a evitar el contagio masivo de coronavirus o COVID-19, debido a la gran pandemia que se estaba llevando a cabo durante ese momento. Cuando todo parecía haberse calmado un poco, varios vendedores ambulantes se arriesgaban a salir para vender sus productos, dado que necesitaban recursos para poder subsistir, entonces era fundamental que puedan obtenerlos de alguna manera. Sin embargo, cuando llegó la segunda ola de infecciones, eso pasó a afectar directamente a los comerciantes debido a que el nuevo encierro fue necesario en una nueva búsqueda de encontrar que minoren los contagios en esta región. Tienes toda la razón, Felipe. Ese encierro fue necesario, lo sé, y bueno, resultó ser un gran golpe para la ciudad. Por eso Wilmer Valverde dio uso de relatos etnográficos de tiempos de la pandemia que le fueron contando los diversos habitantes y él nos indicaba además que las entrevistas que realizó fueron en modalidad virtual, dio uso de WhatsApp y también de la plataforma de videoconferencia Zoom para de esa forma poder acatar con los protocolos sanitarios de distanciamiento corporal. Cierto, Miguel. Wilmer había hecho eso para acatar esos protocolos porque la pandemia de COVID-19 generó una crisis sanitaria sin precedentes. Además, nos enrostró las grandes brechas económicas, educativas, tecnológicas y socioculturales entre peruanos. Aparte, Nico, uno de los hallazgos de Wilmer fue que las dinámicas sociales y culturales se vieron fuertemente afectadas. Asimismo, gracias a la pandemia, la brecha económica que mencionaste se vio mucho más grande y se hizo un evidente fallo social en la ciudad de Trujillo, en Perú. Se enseña que existe una cultura de vendedores informales o comerciantes ambulantes, quienes poseen sus propios hábitos y prácticas, dialectos, entre otros. Esa cultura de vendedores informales y comerciantes que mencionas, Edwin, también se ha visto afectada por la falta de personas quienes buscan comprar cosas, dado que durante la pandemia se minoraron la cantidad de ingresos que tienen. Entonces, de alguna forma no tenían el suficiente ingreso económico para poder comprar todo lo que necesitan. Por lo tanto, no ha habido una movilización de dinero. Pero no solo en Perú se vio afectado, también en otros países han sentido la pandemia del COVID-19, dado que se ha presentado hasta 2 millones de fallecidos a nivel mundial, entonces también es importante tomar en cuenta esos datos. A mi parecer la pandemia llegó a afectar a todo el mundo, el encierro que se llevó a todas las personas que se cuidaran dentro de sus casas, por lo que uno de los ámbitos más afectados fueron los negocios pequeños, como el caso de la señora que acabamos de leer. Hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de la población vive dentro de este rango de personas, por lo que no podemos menospreciar y debemos tomar en cuenta todo lo que sufren. Por lo tanto, las dificultades que han pasado estas personas
¿Qué reflexiones te genera a ti la lectura, Miguel? Bueno, este texto es muy importante porque muestra datos desconcertantes provenientes de lo que es la ciudad de Trujillo, las medidas a las que tuvieron que optar tantos vendedores ambulantes para poder salir adelante y bueno, llevar el pan de cada día a sus casas, a pesar de que se arriesgaban con el incremento de contagios. Lo que es con respecto al tema migratorio, de igual forma es notorio aquí porque, bueno, yo creo que no solo va a acarrear diversas consecuencias en países latinoamericanos, sino en todo el mundo este tema. El hecho de que aumente la mano de obra, pero que disminuya la demanda, es una realidad presente incluso en países de primer mundo como lo es Estados Unidos. Tras esta pandemia y bueno, lo registrado en el texto de Wilmer Valverde, demuestra que tenemos un largo camino por mejorar, desde el ámbito sanitario hasta el sociocultural y haciendo énfasis en lo que son las estrategias comerciales, que bueno, era uno de los temas que igual quería tocar Wilmer en esta lectura. Bueno, en mi punto de vista, la pandemia fue algo que afectó a todos sin importar qué. Los vendedores ambulantes tuvieron que adaptarse a la situación, que esto no fue algo sencillo, pero con el tiempo cada vez se iba asimilando más la situación. Esto también ayudó a conocer el circuito comercial acerca de los comerciantes, cómo funciona y cómo afectó esto debido al COVID-19. ¿Y cuáles fueron tus reflexiones, Edwin? Creo que existe una brecha social y económica en el día a día de nuestras vidas. Es muy difícil pensar en cómo afectan ciertos aspectos sociales a la vida de personas que consideramos diferentes a nosotros. Y esta brecha socioeconómica solo ha crecido y ha crecido desde la pandemia, la cual afectó potencialmente a los comerciantes informales. Les agradezco mucho, amigos, por haber participado en esta charla que ha resultado muy favorable para todos nosotros. Y de antemano les agradezco mucho por esta oportunidad que les han dado de conversar con todos ustedes. Gracias.